Primera recomendación a la hora de empezar a representar este tipo de función racional es buscar las asíntotas. Lo primero que vamos a hacer es buscar las asíntotas, tanto verticales como horizontales. Primero, ¿cómo puedo suponer que va a haber asíntota oblicua y no va a haber asíntota horizontal? Por los grados de los polinomios. Es decir, en el numerador acá tengo un polinomio de grado 2 y abajo tengo un polinomio de grado 3. Es decir, el grado del denominador es más grande que el del numerador. Si yo veo eso, puedo automáticamente definir que va a haber asíntota horizontal y no va a haber asíntota oblicua. Entonces, en este ejemplo no vamos a calcular la asíntota oblicua porque uno puede presuponer que no va a haber, ¿sí? Repito, por el tema de los grados en la función polinómica. Si fuera al revés, si el de arriba fuera más grande que el de abajo, ahí sí puedo presuponer que va a haber asíntota oblicua. Ahí es un montón de información esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el dominio de la función y luego buscar las asíntotas. Entonces, para buscar el dominio de la función, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el denominador. Entonces, a mí me va a quedar x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Todo esto igualado a 0 para buscar el dominio. Y de esa expresión, lo que yo voy a encontrar es un valor para x1, un valor para x2 y un posible valor para x3. Recuerden que, por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio puede tener hasta 3 soluciones. O sea, puede tener 3, 2, 1 o ninguna. Los valores que encuentre de esta expresión van a ser las posibles asíntotas verticales. Por eso, lo primero que hacemos es buscar el dominio, porque me va a dar los valores que van a ser posibles asíntotas verticales. ¿Cuáles son los 3 valores para esta función polinómica de grado 3? Ya a esta altura pueden usar la calculadora sin problema, pero vamos a buscar, ¿no? Ya eso es hacer la cuenta. La primera es el 0, esa seguro, porque todos tienen x. Ya la segunda, tranquilamente la pueden resolver por Ruffini o sacan una factorización. Pero vamos a buscar. Y el 1 podría llegar a ser 1. Sí, y si encontrás que es el 1, ¿qué haces? Para buscar la otra. Son menos 1 y 2. Por Ruffini igual podés sacar el Menos 1. Menos 1 y 2, exacto. Esas serían los 3 valores que no pertenecen al dominio. Repito, no vamos a ahondar en detalle de cómo buscar estos 3 valores a partir de esta ecuación porque es un tema de primero. Ya ahí ustedes deciden. Usan Ruffini, factorizan, hacen lo que tienen ganas. ¿Sí? Pero ya esos 3 valores no es algo que entra en discusión en este sentido. Podemos definir entonces que el dominio de la función son todos los reales, van a ser todos los reales, menos esos 3 valores que acabo de encontrar, que los vamos a poner entre llaves, ¿sí? 0, el menos 1 y el 2. Esos 3 valores que no pertenecen al dominio son posibles asíntotas verticales de la función. Entonces, acá tenemos que recordar cómo buscamos una asíntota vertical. Para buscar una asíntota vertical, lo que hay que hacer es el límite para x tendiendo a ese posible valor, a esa posible asíntota vertical de la función. Es decir, vamos a hacer así. Vamos a hacer el límite para x tendiendo un valor a, que sería la posible asíntota vertical de la función f de x. De la función f de x. ¿Qué me tendría que dar
para asegurar que ese valor A es asíntota vertical? ¿Qué me debería dar? Infinito. Infinito. Si a mí esta expresión me da infinito, entonces podemos asegurar que x igual a A es asíntota vertical. Recuerden, ¿quién va a ser este A? Las tres posibilidades, en este caso, porque podría tener dos, de asíntota vertical. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a calcular el límite. Vamos a ponerlo toda la derecha. El límite para x tendiendo a 0, que es el primer valor, de f de x, ¿no? De que f de x es toda la función racional que estoy queriendo graficar. Si yo aplico el límite ahí, ¿qué me va a dar a mí? 0 sobre 0. ¿Se entiende eso, no? Sí. Entonces, Sí, pero vamos, como ya tengo los tres valores de abajo, como yo tengo los tres valores de esta polinómica de grado 3, lo que me conviene a mí en realidad es factorizar, o sea, expresar en forma factoriada este polinomio de grado 3. ¿Cómo quedaría la factorización de ese polinomio de grado 3? Eso es el primero, ¿sí? Me va a quedar x por x más 1 por x menos 2, ¿sí? Recuerden que la factorización, como tiene un menos, ¿sí? Me va a cambiar el valor de la raíz. Es decir, si la raíz de x2 es menos 1, acá me va a quedar x más 1. Si acá es 2, acá me va a quedar x menos 2. Esto está factorizado. Obviamente acá me va a dar 0 sobre 0, ¿no? Entonces, al ser indeterminado, uno lo que debe hacer es salvar esa indeterminación. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué me va a pasar a mí en esta indeterminación 0 sobre 0? ¿Quién se va a ir? ¿Qué voy a poder cancelar? La x cuadrada. X cuadrado con X. La x cuadrado no, una de las x con la x de abajo. Es decir, para que esto quede claro, si yo elimino la x de abajo por la x de arriba, a mí arriba me queda 1. A mí me queda x. Y abajo se va la x. ¿Sí? ¿Se entiende esa propiedad? ¿Cómo cancelamos ahí, no? Arriba tengo 2x Sí, pero y abajo tengo 1. Entonces de arriba se una sola. Y si yo aplico el límite acá, si ahora sí aplico el límite acá, a mí esto me va a dar arriba 0 y abajo ¿cuánto me va a quedar? Aplicando el límite. menos 2. Menos 2, exacto. Y 0 sobre menos 2, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, vamos a escribirlo acá abajo. Entonces, x igual a 0. ¿Es o no asíntota vertical? Sí. No, no, porque no dio infinito. claro. Ah, Para que sea asíntota vertical, a mí todo esto me tiene que dar infinito. Y me da 0. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Entonces, x igual a 0 no es asíntota vertical. Entonces, ¿qué es lo que definimos acá? El punto 0, 0, ¿sí? Es decir, el punto en el plano 0, 0 no pertenece a la función. El punto 0, 0 no pertenece a la función. ¿Qué pasaba en el gráfico cuando un punto no pertenecía a la función? ¿Qué era lo que iba a pasar? Se le hace un circulito, ¿no? Se le hace un círculo, claro, queda un círculo Quedaba abierto. abierto. Es decir, miren, vamos a ir haciendo el gráfico. Voy a ver si se puede quedar ahí al costadito sin que moleste. Lo vamos a hacer acá chiquito. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Vamos a darle escala. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el 0, 0, que es el que está acá, es un punto en el plano. Pero a ese punto, 0, 0,
lo vamos a dejar como un punto abierto, o sea, en blanco va a quedar ese punto. Capaz que la función pasa por ahí, pero a ese punto lo tenemos que dejar abierto así como está, ¿sí? A ver si puedo hacer que quede más lindo. Ahí está. Va a quedar así, abierto. Ahí está. Obviamente ustedes después lo van a hacer. Entonces, fíjense que el 0, 0 no pertenece a la función. Capaz que la función pasa por ahí, pero ese círculo tiene que quedar así abierto. Vamos a ver qué pasa ahora con x menos 1. Acá es donde, repito que es muy importante esta factorización. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros vamos a calcular un mismo límite, pero ahora para x tendiendo a menos 1. ¿Sí? Para x tendiendo a menos 1. Y es recomendable usar la factorización. ¿Por qué es recomendable usar la factorización? Porque la cuenta sale más fácil. Miren lo que me va a quedar acá. Si esto tiende a menos 1, ¿sí? Cuando yo aplique el límite, a mí esto ¿qué me va a quedar? Arriba, menos 1 al cuadrado, y abajo me va a quedar menos 1 por menos 1 más 1 por menos 1 menos 2. ¿Se entiende lo que dice, no? O sea, usé la factorización porque es más fácil reconocer lo que me va a dar. Porque, por ejemplo, arriba ¿cuánto me quedaría? 1. 1, Y abajo, 0. ¿Por qué 0. me queda 0? Porque fíjense que este término que está acá, que es menos 1 más 1, ¿eso cuánto me da? 0. Entonces no importa por lo que se multiplique, toda esa cuenta me va a dar 0. Y 1 sobre 0 en el concepto de límite, ¿cuánto es? Un número sobre 0. Infinito. Infinito. Exacto. Infinito. Entonces, como el límite para x tendiendo a menos 1 me dio infinito, podemos asegurar, entonces, x igual a menos 1 es asíntota vertical. Y en x igual menos 1, hacemos esto de la representación, en la cual en menos 1 vamos a agregar la línea punteada, ¿sí? En representación de la asíntota. Tendría que haber hecho un poquito más grande el gráfico. ¿Se entiende, no? Que ahí en menos 1, lo que hacemos es marcar la asíntota. Vamos a ver ahora qué pasa con el 2. Si el 2 es o no asíntota vertical. Lo mismo, vamos a usar directamente la factorización. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese límite cuando x tiende a 2, que es la otra posible asíntota vertical de toda esta expresión. Fíjense que estoy usando la factorización, que es la misma expresión, es la misma f de x. Si yo aplico el límite ahí, ¿qué es lo que me va a quedar? Arriba, 2 al cuadrado, ¿sí? Abajo me va a quedar 2 por 2 más 1 por 2 menos 2. Da 0. Igual, arriba ¿qué me queda? 2. 4. 4. Y abajo 4 me y queda, abajo 0. claro. Y no importa el número que me queda arriba, porque un número sobre 0 en el concepto de límite me da infinito. Entonces, otra vez vamos a hacer lo mismo. Entonces, x igual 2 es asíntota vertical. Y en x igual 2 es donde marcamos otra vez la otra asíntota vertical. En x igual 2. Acá es donde les empiezan a surgir muchísimos problemas. Cuando tenemos dos asíntotas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas porciones de gráfico vamos a tener? 3. 3, claro. 3, porque yo voy a tener una parte del dibujo acá, una parte del dibujo acá y otra parte del dibujo acá. Entonces voy a tener 3 curvas que representan la misma función racional. Entonces, para todo eso, fíjense que lo que ya marqué es el punto que no pertenece y las dos asíntotas, ¿sí?
¿Hasta acá me siguen? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Vamos a buscar, vamos a escribirlo acá, ¿no? Ah, ya escribí. Acá buscamos la asíntota vertical. Ahora, vamos a buscar la asíntota horizontal. ¿Cuál era la definición de asíntota horizontal? O, ¿qué iba a hacer para buscar la asíntota horizontal? Iba a calcular el límite para X tendiendo a ¿cuánto? Para buscar la asíntota horizontal. A infinito, profe. A infinito, exacto. A infinito de f de x. De f de x. Y si ese límite... Profe, Sí, antes de que siga avanzando, me perdí en una parte donde ¿cuál? factorizó, Sí. porque abajo, en la del 0 sí la entendí, pero después abajo volvió a poner la x por x más 1 por x menos 2. ¿No Sí. era que se simplificaba con la de arriba? ¿O No, no? no, no, porque cuando vos estudiás el límite, simplificás en donde es indeterminado. Y vos fijate que Ah, ok, acá, ok. en el primer límite, te daba indeterminado, porque te quedaba Sí, sí, 0 sí. sobre 0. Entonces ahí aplicás de salvar la indeterminación. Ah, ahí está. Sí, me En- había quedado en duda de No, eso. está bien que preguntes porque esa cuenta no la puse. Pero vos fíjate que si calculás ese límite, si aplicás el límite, Sí, te sí, queda 0 sobre 0 0. sobre 0. En cambio, en los otros no. Calculás de una y te da infinito. Sí, sí, gracias. Entonces, si este límite para x tendiendo a infinito me da un número k, o sea, me da un número puntual, puedo asegurar que y igual a k es asíntota horizontal. Si a mí el límite para x tendiendo a infinito de la función me da infinito, quiere decir que no tiene asíntota horizontal. Repito este dato importante. ¿Por qué no busco asíntota oblicua? Porque el polinomio de arriba es menor en grado que el polinomio de abajo. Ese es un dato muy importante. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar la asíntota oblicua. Vamos a calcular el límite para x tendiendo a infinito de la función f de x, que en este caso es toda la función que tenemos acá. La original, ¿no? Ahí. Ahora, acá es donde va a pasar esto. Si yo aplico el límite para x tendiendo a infinito, esto a mí me va a dar infinito sobre infinito. ¿Y eso qué es? Una indeterminación. Indeterminación. ¿Cómo se salvaba la indeterminación de infinito sobre infinito? Lo tenía que dividir por el de mayor exponente. Exactamente, dividía todo por la x de mayor grado. Entonces, a todo lo voy a dividir por ¿cuánto? Por X al x de la cubo. tercera. X al cubo, perfecto. Entonces, todo lo vamos a dividir por x al cubo. Dividido x al cubo. Dividido x al cubo. Dividido x al cubo. Para calcular este límite, lo que me va a quedar es lo siguiente. De todo esto que tenemos acá, voy a empezar a cancelar. Entonces, x a la 2 sobre x a la 3, ¿qué me va a quedar? 1 1 sobre X. sobre x. Exacto. Este x a la 3 sobre x a la 3 directamente me va a quedar 1. Ujú. Este x a la 2 sobre x a la 3 me va a quedar 1 Sobre 1x. X. sobre x. Perfecto. Y este 2 por x sobre x al cubo me va a quedar 2 sobre 2 Sobre X X. al x a cubo. la 2. Cuando ahora sí aplique el límite, arriba ¿qué me va a quedar? Esto 0. es, claro, 1 0. sobre infinito me va a dar 0. Y abajo ¿qué voy a tener? 1 1. menos 0, que esto no es otra cosa que 0 sobre 1, que es igual a 0. Solo hice la cuenta por ahí. Entonces, el límite para x tendiendo a infinito, ¿cuánto me dio? Un número. Entonces, puedo asegurar, en este caso,
puedo asegurar en este caso que I igual a 0 es asíntota horizontal. ¿Quién es I igual a 0? Para marcarlo acá como asíntota horizontal. Profe, ¿no es el punto que está vacío, se supone? No, porque I igual a 0, lo que no pertenece a la función es ese puntito rojo de ahí. A todo el otro sí. Claro, si vos marcás la... Igual ahora cuando terminemos el ejercicio vas a ver, vas a cuestionar el tema de la asíntota horizontal. Y ahora lo vamos a ver. Supuestamente la asíntota horizontal es todo esto que está acá, ¿no? Y recuerden esto, que ese puntito rojo de ahí del medio no pertenece a la función. Ese punto que está ahí. Recuerden que la asíntota horizontal es asíntota horizontal hacia más infinito y hacia menos infinito. O no, o puede ser asíntota horizontal hacia más infinito, pero no hacia menos infinito. Miren, vamos a recordar esa situación. ¿Recuerdan cuando vimos el ejemplo de I es igual a 2 a la X? El gráfico de esa función es así. La curva es así. Y uno dice, bueno, la asíntota horizontal es I igual 0. Pero ¿es asíntota horizontal para toda la función? ¿O solamente para una parte? Para una parte, Claro, ¿para qué parte? Para la de menos infinito. menos infinito. Hacia menos infinito es asíntota horizontal, pero hacia más infinito no. Entonces, eso es lo que tienen que entender bien. ¿Qué quiere decir? Que capaz que la curva pasa por acá del medio y ustedes pueden decir, no, no puede ser, porque es asíntota horizontal. Pero no es tan así. Es asíntota horizontal para más infinito o para menos infinito, o para los dos. Para eso sirve la diversificación, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto, porque si pongo borrar todo, se me va a borrar el dibujo que hice. Entonces, ya tenemos las dos asíntotas, las tres en realidad, las dos verticales y la horizontal. Ahora vamos a realizar el gráfico. Para realizar el gráfico, lo que yo necesito es la diversificación de las asíntotas verticales. Entonces, sabemos, vamos a poner acá, sabemos que x igual menos 1 y x igual 2 son asíntotas verticales. Pues ya más o menos están en el gráfico y son las cuentas que hicimos. Veamos la diversificación. Diversificación de cada uno. ¿Qué era diversificar una asíntota horizontal? Digo, asíntota vertical. Ver qué pasaba cuando me acercaba por izquierda o por derecha. Entonces, en este punto es donde es muy importante tener factorizada la función racional. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a usar la factorización que tenemos acá. Es decir, vamos a calcular la diversificación para x cuando tiende por izquierda. Cuando x tendiendo a menos 1 se acerca por izquierda, es decir, por este lado. Entonces, vamos a ver qué va a pasar acá. Yo ya sé que arriba a mí me va a quedar 1. Y que abajo me va a quedar 0. Pero va a ser 0 positivo o 0 negativo. Para de esa forma definir si me da más o menos infinito. ¿Cómo me doy cuenta si es más o menos infinito? ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Se imaginan por qué? Lo reemplazo con un valor, profe. Si va por derecha, 1,1. Si va por izquierda, 0,9. Sí,
Exactamente. O directamente lo pueden ir imaginando desde acá a partir de los signos. Ah, bien. Porque pensalo así. Este cuando sea -1 acá, a ver si lo puedo hacer de a poquito, sí. Cuando sea -1 acá, esa X va a ser positiva o negativa. Negativo. Negativa. Negativo. Porque es -1. Cuando Ujú. ponga él, vamos a hacerlo así. Cuando ponga él -1 acá, ¿sí? Pero me esté acercando por izquierda. Repito, porque acá es donde surge el problema. Miren, primero vamos a hacer esto. Cuando yo ponga el -1 acá, eso me va a dar positivo o negativo. Cuando ponga el -1 acá. Me acerque por izquierda o por derecha. Negativo. Entonces, Negativo. fíjense que menos por menos va a ser más. Entonces, definir el signo de este término sale de saber qué signo me va a quedar acá. Entonces, si yo me estoy acercando a -1 por izquierda, este paréntesis va a tender a 0. Va a tender a 0, se va a acercar a 0. Pero al 0 que se va a acercar, ¿va a ser un 0 positivo o un 0 negativo? Es decir, este paréntesis, ¿me va a dar positivo o negativo? Vamos otra vez. Negativo. Me va a dar negativo. Exacto, me va a dar negativo. Entonces, menos por menos, ¿qué signo es? Menos. Entonces, si es 1 sobre -0, esto me va a dar menos infinito. Entonces, del lado izquierdo del -1, ¿la función desde dónde viene? ¿Desde abajo o desde arriba? Desde arriba. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo, Menos. De claro. abajo porque es Desde negativo. Claro. abajo, desde abajo. Entonces, nosotros sabemos que la función va a venir pegada a la asíntota vertical, va a ser esta curva, y hacia menos infinito va a ir pegada a la asíntota horizontal. ¿Se entiende esta primera hipérbola? Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar lo que dijo recién de los negativos? Del negativo, vos fijate que si pones, vos estás tendiendo a -1 acá, ¿no? Si vos reemplazas el -1 acá, esto es negativo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Si vos reemplazas el -1 acá, te va a quedar -1 menos 2, es negativo. ok. Ahora, ese problema lo tenés acá. Ver si es positivo o negativo. Entonces, imagínalo así. Vos te estás acercando al -1, pero por izquierda, o sea, por estos valores que están acá. ¿Se entiende? Ahora, Sí, estos valores, por ejemplo, como bien lo dijo un compañero, ¿qué número podría ser? El -1,1. ¿Se entiende hasta ahí? sí, Si vos usás un valor cercano a -1, pero por izquierda, y le sumás el 1, este resultado, utilizando valores de este lado, ¿te va a dar siempre positivo o siempre negativo? negativo. Siempre negativo. Entonces automáticamente sabés que acá es negativo. Y después hacer Ah, regla de ok, ok. signo. Menos por menos, acá te va a dar menos. Y por lo tanto es menos infinito. Negativo. Y ahí definís Ah, vos ok, que ok. la curva viene desde abajo. Ah, ok, ok. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Bueno. Entonces, fíjense que acá ya tenemos la primer parte de la gráfica. ¿Sí? Esta hipérbola roja. Vamos a ver qué pasa ahora cuando el límite para x tendiendo a 1 se acerca, pero ¿por dónde? Por derecha, ¿sí? Entonces, al acercarme por derecha, sigue siendo -1, o sea, sigue siendo negativo. Entonces, esta x va a ser negativa. Acá sigue siendo negativo. Entonces, este x menos 2 va a seguir siendo negativo. Pero este paréntesis, que es el que me trae problemas, ¿va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y por lo tanto, acá a mí me va a quedar 1 sobre más 0 en el concepto de límite. Y eso es, en definitiva, más Más. infinito.
infinito. ¿Qué quiere decir? Que la curva del lado derecho de la parábola, del lado derecho de la asíntota vertical, viene desde arriba o desde abajo. Desde arriba. Desde arriba. Entonces nosotros sabemos que la función viene así. Uy, elegí el color. La curva viene desde acá y va a pasar por este puntito. ¿Sí? Ese punto no pertenece, pero nosotros sabemos que va a pasar por ahí. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puede pasar que esa curva vuelva a subir o directamente vaya hacia abajo? ¿Cómo me voy a dar cuenta si la curva vuelve a subir o si va hacia abajo? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Analizando qué pasa alrededor del 2, profe. Exactamente. Analizando izquierda la sería. diversificación de x igual 2. Entonces vamos a analizar la diversificación de x igual a 2, o sea, de la asíntota vertical. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar el límite, acá, este que está acá, que es el de la diversificación. Ahí. Y vamos a acercarnos a 2 por izquierda. Entonces, si yo me acerco a 2 por izquierda, yo sé que arriba me va a quedar 4. Y que abajo me va a quedar más menos 0. Pero tengo que ver qué más menos 0 es. ¿Por qué? Porque si es más me va a dar más infinito, si es menos me va a dar menos infinito. Entonces, analizamos exactamente lo mismo. Los signos. Si yo reemplazo en el 2 acá, esto, el x, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Si yo reemplazo por el 2 acá, no importa si es por derecha o por izquierda, este término me va a dar Positivo, ¿no? positivo. Y con el x menos 2, si yo me acerco al 2 por izquierda, ese término me da positivo o negativo. 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 Entonces, ¿este 0 es más o menos 0? Menos 0. Menos. 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 Y por lo tanto, es menos infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que la curva viene desde abajo o desde arriba. O para ser más Abajo. específicos. Para ser más específicos. Desde este punto, la curva ¿vuelve a subir o baja? Baja. 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 Entonces vamos a tener que va a ir por este lado. ¿Sí? Ahora, me falta la diversificación del 2 por derecha. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. Si me da más infinito, la hipérbola que voy a tener es esta que está acá. Y si me da menos infinito, la hipérbola que voy a tener es esta que está acá. ¿Se entiende la diferencia, no? Fíjense que acá, tendiendo a más infinito, ahí sí es asíntota horizontal, el i igual 0. En el medio no puede cruzarla tranquilamente. Es más, hasta podemos encontrar una raíz, porque puede pasar de forma directa. Pero ahora, para darme cuenta, si es esta curva que está acá o la curva que está acá abajo, hay que hacer la diversificación. O sea, esto mismo, pero para el 2, tendiendo por derecha. Si tiendo al 2 por derecha, ya sabemos que este me va a dar positivo, este me va a dar positivo, y este último término que me va a dar, ¿positivo o negativo? Positivo 0. Positivo. Positivo. Por lo tanto, el límite tiende a más infinito. Entonces, la curva roja que me falta, ¿está arriba o está abajo? Arriba. Arriba. Por arriba. Viene así, desde más infinito, y como acá es asíntota horizontal, hace esa curva. Y esta es la representación gráfica de la función racional que acabamos de ver. ¿Se entendió? Sí, profe. Este dibujo así feo no lo voy a dejar porque lo tengo acá abajo, ¿sí? A ver si lo tengo acá abajo bien.
Y fíjense que la representación gráfica es la misma. ¿Ven ahí el puntito blanco en el medio? Que es el que no pertenece. Va hacia menos infinito, viene desde más infinito y va hacia menos infinito, viene desde menos infinito, e igual 0, es asíntota horizontal. Ven que es sencillo, ¿sí? Es relativamente sencillo, siguiendo un razonamiento lógico, teniendo en cuenta esto del tema de, bueno, me acerco por derecha, me acerco por izquierda, me da más o menos infinito, porque trabajamos con números extremadamente pequeños. Entonces, desde ese criterio, sabemos que en realidad no estoy dividiendo por 0, sino estoy dividiendo por un número muy cercano a 0. Vamos al ejemplo 2, ¿sí? Acá. Vamos otra vez a buscar el dominio primero. Pero primero les pregunto, ¿esta función va a tener asíntota horizontal o asíntota oblicua? Oblicua. Oblicua. ¿Por qué? ¿Por qué existe una posibilidad que tenga asíntota oblicua? Porque el grado de la de arriba es un grado mayor que el de la de abajo. Entonces, eso recuérdenlo para no hacer cuentas de más. O sea, decir, bueno, la de arriba es de grado 3 y la de abajo es de grado 2. Va a tener oblicua. Voy directo a calcular la asíntota oblicua. Primero definamos el dominio, ¿sí? Haciendo x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y de acá obtenemos las dos posibles asíntotas verticales y los dos valores que no pertenecen al dominio. X al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Cuáles son los dos posibles valores de las asíntotas verticales? 2 y menos 2. Exacto, 2 y menos 2. De bueno. Y de esa manera definimos el dominio de la función, que son todos los reales menos el 2 y el menos 2. Ahí ya tenemos el dominio. Se va a pedir calcular el dominio, la imagen no, porque para la imagen necesitan otra herramienta. Si vieron el solucionario, que el solucionario está puesto hasta continuidad, ¿sí? O sea, lo volví a subir con soluciones agregadas. Ahí aparece la imagen, pero con valores complicados, ¿sí? Todavía no tienen la herramienta para definir eso, pero se los agrego para que sepan que se puede calcular. Por aproximación, ¿no? Por ahora. Entonces, nosotros tenemos las dos posibles asíntotas verticales. Entonces, vamos a ver si son o no asíntotas verticales. Recuerden que lo ideal en este caso, para mirar la diversificación, es conveniente factorizar el de abajo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que estas son asíntotas verticales sin problema. Vamos a calcular entonces el límite para x tendiendo a 2 de la función. O sea, de x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 4. Si yo calculo ese límite directamente, o es más, vamos a factorizarlo primero. ¿Cómo me quedaría la factorización de abajo? X menos 2 ¿Sí? por X más 2. Exacto. Más 2. Entonces, si a esto yo le aplico el límite, fíjense que acá arriba me va a dar 2 al cubo es 8 menos 1, 7. Entonces me va a quedar 7 sobre 0, que esto es igual Infinito. a infinito. Y por lo tanto, vamos a poner entonces, x igual a 2 es asíntota vertical. Entonces, ya que estábamos otra vez como hicimos recién, vamos a empezar a hacer el gráfico con la mejor escala posible, porque recién me quedó muy chico. Bueno, más. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos.
Ya sé que x igual 2 es asíntota vertical. Entonces, en x igual 2, lo que tenemos es una asíntota vertical. Háganlo con reloj ustedes, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en x igual menos 2. Recuerden, vamos a agarrar la factorización para que esto sea un poquito más sencillo. Para x tendiendo a menos 2, utilizando la factorización, acá ¿qué me va a dar? ¿Cuánto me va a quedar arriba? Menos 9. Menos 9. Menos 9. Y abajo sabemos que nos va a dar 0. Entonces, 0. esto es igual a un número sobre 0, es infinito. Entonces, x igual menos 2 es asíntota vertical. Quiere decir que en x igual menos 2 tenemos la otra asíntota vertical. Entonces, bajo esta situación, ¿cuántos tramos de la función voy a tener? 3. Uno para este lado, uno para el medio y uno para la derecha. Ya dijimos desde la deducción que va a tener asíntota oblicua. Entonces, recordemos cómo calculamos la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, vamos a escribir así, la asíntota oblicua, ¿qué forma tiene? Y es igual a m por x más b. Y para definir la asíntota oblicua, necesito hallar m y hallar b. ¿Cómo se buscaba m para la asíntota oblicua? ¿Qué se hacía? El límite para x tendiendo a infinito, y esto vamos a escribirlo de una manera muy sencilla, como f de x por 1 sobre x, para que sea más fácil calcular. De esa manera hallaba m de la asíntota oblicua. ¿Y cómo hallaba b de la asíntota oblicua? El límite para x tendiendo a infinito, ¿de quién? De f de x menos m por x. ¿Sí? Esas son las fórmulas que hay que saber. A ver, las van a tener anotadas porque la evaluación la hacen en su casa. Pero en una evaluación normal habría que aprendérselas de memoria. Entonces, vamos a buscar m. Vamos a buscar m, ¿sí? De esta manera. M va a ser igual a el límite para f de x, que f de x, ¿quién es? La función, ¿no? O sea, toda esta función original. Por 1 sobre x. Profe, Sí. una pregunta, ahí se usa la original, ¿no? No se usa Sí. la factorizada. No, Ok. la original. La factorizada a vos te conviene más que nada para la diversificación. Acá es preferible la original. Entonces, usando la original, ¿a mí cómo me va a quedar este límite? O sea, a mí este límite, cuando yo lo multiplique por 1 sobre x, ¿qué me va a quedar ahí abajo? X al cubo menos 4x. ¿Sí? Recuerden que se multiplica todo lo que está acá abajo por la x. Y ese límite, por la propiedad que les mencioné en la clase pasada, ¿cuánto va a ser? 1 sobre 1. 1 sobre 1, exacto. 1 sobre 1, que no es otra cosa que 1. Entonces ya tenemos que m vale 1. Vamos a hallar b, entonces. Siempre con la fórmula original, ¿sí? Como bien acaban de comentar, lo ideal es usar la fórmula original. F de x, ¿sí? Es la fórmula original, que es toda esta que está acá, menos m por x, o sea, menos x, porque ya sabemos que m vale 1. Poner ese 1 adelante es lo mismo. Y para poder resolver ese límite, lo que yo tengo que hacer es reescribir esa resta de fracciones en una sola fracción. Entonces, si yo hago toda esa resta de fracciones, si yo la transformo, ¿cómo me va a quedar? Voy a borrar todo, para ver si ustedes se acuerdan.
cómo se hacía esta parte. Recuerden la propiedad. Esta propiedad también está en la tabla de fórmulas. Si yo tengo A sobre B más menos C, esto es igual. Abajo me queda lo mismo, B. El primer término es igual, A. ¿Y el otro término cómo quedaría? El término que me faltaría acá. B por C. ¿Sí? Entonces, en esta resta que voy a hacer, este que está acá abajo es B, este que está acá es C, y todo esto que está acá es A. Entonces, a partir de eso, reescribo la misma fórmula. Es decir, arriba me va a quedar A, o sea, X al cubo menos 1. Menos B por C. ¿Quién es B? X al cuadrado menos 4 por C, que es X. Y abajo me va a quedar B, o sea, X al cuadrado menos 4. ¿Sí? Si yo resuelvo eso, a mí me va a quedar el límite. Esperen que voy guardando esto por si se pierde todo. Recuerden que si se corta, vuelvo a entrar y seguimos. X tendiente a infinito. Arriba, ¿qué me va a quedar? Si yo resuelvo todo eso. Ya todo resuelto, porque ya es hacer la cuenta. Es hacer la distributiva, cambiarle el signo y todo eso. Me va a quedar. Arriba me va a quedar menos 1. Menos 1. ¿Sí? Vamos a hacerlo completo. X al cubo menos 1. Y cuando haga la distributiva me va a quedar menos X al cubo más 4X. ¿Sí? Y abajo me va a quedar X al cuadrado menos 4. ¿Sí? Sí, ahí va. X por 4 es menos 4X, con este menos afuera, ahí está, me queda más 4X. Entonces, ¿acá qué puedo cancelar? Este X al cubo con este X al cubo. Y me queda directamente, ya voy a borrar esa fórmula que agregué ahí, así se ve la cuenta que voy a hacer. Entonces me queda directamente, lo sigo abajo, me queda acá. El mismo límite, pero este X al cubo se va a ir con este X al cubo. Este límite es fácil si recuerdan la propiedad. Como yo estoy calculando un límite de infinito sobre infinito, y el de arriba es más chico que el de abajo, ¿cuánto me da eso? 0. 0, exacto. Entonces, la asíntota oblicua, vamos a escribirlo acá. Entonces, Y es igual a X, es la asíntota oblicua. Fíjense que es I igual a X porque la pendiente es 1, o sea, me va a quedar 1 por X, y como la ordenada al origen es 0, me va a quedar Y es igual a X más 0, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, la recta I igual X es una recta bastante sencilla que podemos representar sin problema, que es esta, que es así. Entonces acá nosotros lo que tenemos es la asíntota oblicua. Entonces fíjense lo que puede pasar acá. El dibujo en el medio va a estar. Sí, porque recuerden que es asíntota oblicua. Es asíntota oblicua, pero como uno lo suele comentar, es asíntota oblicua hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo mismo que nos pasó recién con las dos verticales y la horizontal igual 0. ¿Qué quiero decir con esto?
Acá el gráfico puede estar acá en el medio, pero en el lado izquierdo y en el lado derecho puede estar acá arriba, puede estar acá abajo, puede estar acá arriba o puede estar acá abajo. Hay formas muy sencillas de darme cuenta dónde va a estar. Profe, Sí, perdón, justo como que se me cortó. ¿Que en el medio puede estar en arriba y abajo? sí, sí. Porque es como la de recién. Vos fijate que teníamos asíntota, porque la asíntota oblicua es hacia más infinito también. O sea, en el medio puede estar la gráfica sin problema. Es más, vos pensalo de esta manera, Pero mirá. sin tocar la asíntota oblicua, ¿no? No, la puede tocar sin problema. En el medio no pasa nada. Porque es como la asíntota horizontal. Es asíntota hacia el más infinito y hacia el menos infinito. ¿Se entiende eso? Más o menos. Pero cuando haga el dibujito seguro sí. Mirá, es como lo que comentaba hace un momento de... cuando nosotros tenemos la asíntota horizontal, ¿sí? La función es asíntota horizontal hacia menos infinito, pero no hacia más infinito. Es decir, tranquilamente, la curva podría hacer esto. Ser asíntota horizontal acá, pero acá la curva será así. Entonces vos me decís, ¿qué? Pero la asíntota horizontal no la puede tocar. No va a tocar la asíntota horizontal hacia menos infinito. Pero no me dice nada de lo que va a pasar hacia más infinito. Claro, ahí sí entendí. ¿Sí? Lo mismo que puede pasar acá. Acá puede pasar lo mismo. O sea, la función puede ser asíntota horizontal hacia menos infinito, llegar a un valor en el que hace así, y después ser asíntota horizontal hacia más infinito. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, a partir de esa situación, nosotros suponemos o podemos presuponer que acá adentro puede haber gráfica. Puede haber gráfica. Y acá quiero que veamos una situación. No vamos a hacer diversificación, porque ya la hicimos en el caso anterior, pero si lo hacen les va a dar lo mismo, porque lo que quiero que calculemos es la raíz, o raíces, de la función. ¿Sí? Quiero que calculemos las raíces de la función. Es decir, vamos a la función original. Para calcular las raíces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Resolvente, profe? No necesariamente. ¿Lo igualo a 0? Igual a 0. Exactamente, lo igual a 0. Recuerden que el concepto de raíz es el valor de x cuando y es igual a 0. Entonces, nos va a quedar, aplicando el concepto de raíz, 0 es igual a todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Y empiezo a despejar. ¿Qué es lo que hago? Todo esto que está dividiendo acá abajo pasa multiplicando para el otro lado. Entonces, me va a quedar 0 por x al cuadrado menos 4 es igual a x al cubo menos 1. ¿Cuánto es 0 por x al cuadrado menos 4? 0. 0. Entonces voy a tener que 0 es igual a x al cubo menos 1. Y de acá vamos a suponer que tenemos tres raíces. X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Estas son las posibles raíces. Si ustedes buscan las raíces de esta cúbica, ¿cuántas raíces tiene esta cúbica? ¿Una, dos o tres? Como máximo 3. Como máximo 3. ¿Cómo buscarían las raíces de esa cúbica? Buscando una y luego aplicando Ruffini, ¿no? Entonces, ustedes cuando tengan una, es más, vamos a hacer esto directamente, vamos a hacer, para que lo recuerden. Si yo aplico Ruffini, a mí me va a quedar 1, 0, 0, 1, menos 1. ¿Se entiende eso? Porque me falta el grado 2 y el grado 1. Esto lo hago con 0. Y una primer posible raíz es 1.
La primera raíz va a ser 1. ¿Por qué? Porque si pongo el 1 acá, 1 al cubo es 1 y 1 menos 1, 0. Entonces ya tenemos la primera raíz. Y puedo aplicar Ruffini y bajarlo a 1 de grado 2. ¿Estamos hasta acá? Es primer Sí, año, profe. ¿no? Sí, Entonces, el primero baja de 1. El primero baja de 1. Me queda 1. Hago 1 por 1, 1. 0 más 1 es 1. Y otra vez, 1 por 1, 1. Bajo directamente el 1. Hago 1 por 1, 1. Y menos 1 más 1 es 0. Quiere decir que acá me va a quedar una cuadrática dada por x al cuadrado más x más 1. ¿Cómo hago entonces para hallar las dos raíces que me faltan? Aplico la resolvente acá. ¿Recuerdan eso, no? Sí, profe. Y va a pasar algo muy interesante, que esto no va a tener solución. Entonces, si estas dos no me van a dar otras dos raíces reales, ¿qué quiere decir? Que esta polinómica de grado 3, ¿cuántas raíces tiene? Una sola. Una sola. Exacto. Una sola. Exacto. Entonces, directamente vamos a escribirlo así. Esta cuenta, repito, es de primero, entonces ustedes la van a tener que agregar, pero porque ya la vieron en primero. Entonces, acá vamos a poner, no sé la nomenclatura, ¿dónde está? Acá. Que x2 no existe y que x3 no existe. Entonces, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz? En x igual a 1. O sea, la función va a pasar por acá. La función va a pasar por ahí. ¿Se entiende eso? Ahora. Sí, sí. Y de esa manera yo puedo deducir automáticamente que la primera hipérbola va a estar acá arriba y que la otra hipérbola va a estar acá abajo. ¿Por qué? Ya puedo tener esas dos representaciones de la gráfica. Porque se sabe que no tiene más raíces que el 1. Exactamente. Piénsenlo así. Es perfecto lo que acaba de decir su compañero. Porque si yo supongo que está acá abajo, ¿qué es lo que estaría dando a entender? Que tiene otra raíz más. Y si la curva está de este lado, estaría dando a entender que tiene una raíz acá. Y eso es falso. Porque a partir de la definición de raíz, yo encontré que tiene una sola, esa. Entonces, a la izquierda y a la derecha, las curvas van a estar en las partes de la asíntota oblicuo y las verticales, en la que no toca al eje X. Es el concepto de raíz, ¿sí? Entonces ya directamente definí esas dos curvas. ¿Qué me falta saber ahora? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Porque puede suceder esto. En el medio puede suceder que venga así, que pase por acá y baje, ¿sí? Puede suceder, a ver, que venga así, pase por acá y suba, o vamos hasta ahí. Puede pasar alguna de esas dos cosas. ¿Cómo me voy a dar cuenta si la curva que estoy buscando es la celeste o es la violeta? ¿Qué debería analizar desde el concepto de función y sus elementos característicos? Ordenada al origen. La ordenada al origen. Exactamente. La ordenada al origen. Entonces, vamos a buscar la ordenada. ¿Y qué era la ordenada respecto de la función? Cuando x valía 0. Cuando x valía 0. Vamos a escribirlo así. Y. Entonces, si yo a la x le doy el valor 0, esto directamente me va a dar que y es igual a ¿cuánto? Si x vale 0. Menos un cuarto. No, un cuarto positivo. Un cuarto. Claro. Entonces, bajo estas circunstancias, la curva ¿es la celeste o la violeta?
La celeste, profe. La celeste, porque fíjense que la ordenada al origen es positiva. Entonces, claramente va a estar de este lado. Ahora tenemos dos situaciones. Voy a borrar esas dos que acabo de agregar. Esto lo borro y esto lo borro. ¿Por qué? Porque ahora puede pasar lo siguiente. Yo ya sé que la ordenada al origen es un cuarto. Yo ya lo sé. Es decir, yo ya sé que la función... Que se me volvió loco el mouse. Ahí está. Yo ya sé que la función va a pasar por acá, por un cuarto. Ahora, lo que no sé es si la función viene así, pasa por la ordenada, se para en la raíz, y acá ¿qué opciones puede tener la curva? Que suba para arriba otra vez. Claro, que vuelva a subir. O bajar. O bajar, exacto. O puede pasar que venga así, pase por la ordenada, llega a la raíz y baje. ¿Cómo voy a definir si la curva que representa esta situación es la celeste o la violeta? ¿Qué debería analizar? La multiplicidad, profe, de la raíz. No, porque eso es para otro tipo de funciones. Ah, bueno. Para las polinómicas, y estamos en una racional. ¿Qué es lo que me define si en la asíntota la función va hacia más infinito o hacia menos infinito? La diversificación. Diversificación. Pero tengo que hacer una sola. La diversificación de la asíntota para x igual a 2, acercándose por derecha o por izquierda. Por derecha. No, por izquierda. Izquierda. Claro, porque fíjate que este es 2 y este sería por derecha. Si yo lo hago por derecha, te vas a dar cuenta que me va a dar más infinito. Entonces, tengo que ver si la diversificación de la asíntota de x por izquierda me da más infinito o me da menos infinito. Entonces vamos a analizar eso. Vamos al límite con la factorización de la asíntota de 2 y la vamos a hacer tendiendo por izquierda, que es el que me interesa. Ahí está. Vamos a diversificación necesaria, vamos a poner. Porque es la que necesito. No tengo que hacer todas las diversificaciones, tengo que hacer solo la que necesito. Entonces, necesito saber qué pasa cuando me acerco a 2 por izquierda. Acá pasa lo mismo, ¿no? Acá me va a dar 7. Y lo que tengo que definir acá es si me da más o menos infinito. Más o menos 0. Y de ahí definir si me da más o menos infinito. Si yo me acerco a 2 por derecha, esto que está acá va a seguir siendo positivo. Porque acercándome al 2 es positivo. Si le sumo el positivo, me va a dar positivo. Ahora, este término que tenemos acá, si yo me acerco a 2 por la izquierda, ¿me va a dar positivo o negativo? Si yo me acerco a 2 por izquierda, ¿me va a dar positivo o negativo? Positivo. Negativo, profe. No, negativo. Porque al acercarme, vamos a hacerlo así, al acercarme a 2 por izquierda, lo que estoy haciendo es tomando valores más pequeños que el 2. Entonces, si a valores más pequeños que el 2 le resto el 2, eso me da como resultado un valor negativo. ¿Sí? Y de última, hacen como comentó un compañero, prueben un número, pongan el 1,9 y fíjense que les da, si les da positivo o negativo. No importa el número, lo que importa es el signo. De esa manera, vamos a... no voy a borrar todo, pues se me va a borrar el gráfico. Vamos a borrar esta parte. Entonces, automáticamente definimos que acá me da menos infinito. Y como me da menos, esto va a ser más o menos 0. Menos. Y esto, por lo tanto, va a ser menos infinito. Menos infinito. La curva, entonces, ¿es la violeta o la azul? O la celeste.
La violeta. La La violeta. violeta. Exacto. Violeta. Por lo tanto, el dibujo que nosotros vamos a buscar, o sea, la representación gráfica de esta curva, es la dada por la curva que viene así, pasa por la ordenada, pasa por la raíz y va hacia menos infinito. Y ese mismo dibujo, creo que lo tengo acá. Sí, acá está. Y fíjense que me da exactamente lo que acabamos de dibujar. Uy, no sé. Ahí. ¿Ven? Lo mismo que se hizo acá, ese a mano, obviamente a mano alzada, es lo mismo que me da su representación en geometría. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, son y10, vamos a cortar, e y20 vamos a empezar con continuidad. ¿Sí? Continuidad es muy sencillo, hay que analizar solo 3 variables. Creo que lo más difícil en continuidad es representar una función, pero en definitiva es lo mismo. Y de última, si no terminamos, lo seguiremos la clase que viene, no se hagan problemas, ¿sí? Porque, repito, continuidad es muy sencillo. Voy a guardar este archivo por si se me corta. Voy a borrar estos dibujitos. Bueno, corto mi micrófono. 9 y 20 seguimos, ¿sí? Mientras tanto, los dejo con ese dibujo. Bueno, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, esperen que acomode el archivo acá porque me quedó. Este es un tema meramente matemático, así que está en el programa, yo no lo daría, pero está en el programa y da respuesta a determinado tipo de situaciones en funciones. Por ejemplo, si nosotros volvemos al primer ejemplo de función racional que acabamos de ver, esta función, por ejemplo, es discontinua. ¿Por qué? Porque el concepto de continuidad hace referencia a una curva que se puede trazar de forma directa, sin la necesidad de levantar el lápiz, como para darle un mote bien coloquial. Es decir, si yo quisiera representar esta función y tuviera que graficarla, esta función la voy a graficar, pero llegado a este punto tengo que levantar el lápiz y seguir graficándola. Es decir, esta función en el punto 0, 0 es discontinua. ¿Se entiende esa cuestión geométrica de cuándo una función es continua o es discontinua? ¿Aquí estamos? Sí, ¿Sí? sí, sí. Esa es la noción genérica de continuidad o discontinuidad, ¿sí? Es cuando yo puedo representar la función sin la necesidad de levantar el lápiz. Por ejemplo, esta función es continua en el 0 para x igual 0, pero en definitiva es discontinua, porque si yo la tengo que graficar, tengo que hacer primero esta curva, levantar el lápiz, hacer esta curva, levantar el lápiz y hacer esta curva. Cuando llegué a qué valor de x, tuve que levantar el lápiz en esta gráfica. Cuando llegué a qué valor de x. Y a 0,5 más o menos. No, no, no. En menos 2 y en 2. ¿Se entiende? ¿Quién es menos 2? Porque recuerden que son los valores de x. La función es continua o discontinua en valores de x. ¿Quién me dio la discontinuidad en este caso? Las asíntotas. ¿Ven? Las asíntotas verticales. O sea, la función menos 2 no pertenece a la función. Por lo tanto, como no pertenece a la función, es discontinua en ese punto. Porque fíjate que yo tengo que graficar la función y lo máximo que me acerco es a menos 2. Y después... Profe, pero todas serían discontinuas. En las que estamos viendo, sí. Pero si lo pensás en una cuadrática, si vos tuvieras una cuadrática así, ¿esta cuadrática es discontinua? No, porque esto se sigue representando para allá y esto se sigue representando para allá. No va a ser discontinua nunca, porque va a tener imagen para todos los valores de x. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí. La continuidad se estudia en los valores de x, ¿sí? Como cualquier intervalo.
Entonces, fíjense que acá lo que se representa es, nos muestran ejemplos de continuidad. Vamos a dejar plasmada la idea y seguramente lo sigamos trabajando en la clase que viene. Porque es un concepto simple de entender, ¿sí? Miren lo que va a pasar acá. No, o es más. Después les voy a comentar qué es lo que va a suceder a continuación. Fíjense lo que va a pasar acá. Este A que está acá es un valor de X. Y tiene como imagen este valor de la función, ¿sí? Es decir, este tramo de curva es continuo. Es continuo para el valor X igual a. Es continua. ¿Por qué? Porque tiene imagen. Y aparte le puedo calcular el límite. Es diferente si veo lo siguiente. Miren lo que va a pasar acá. Este es un valor de X igual a. Este que está acá. Es un valor de X igual a, ¿no? Ahora, ¿existe el límite para X igual a? No, porque me da infinito. O sea, lo que nosotros vemos acá, que para X igual a, esto es una asíntota vertical, o sea, un valor que no pertenece a la función. Entonces, la función pasa de estar en menos infinito a estar en más infinito, de la nada. ¿Por qué? Porque para X igual a, la función es discontinua. Y lo mismo pasa para este X igual a. ¿Este X igual a pertenece a la función? No, porque tiene un agujero. Ese punto abierto no pertenece a la función. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta continuidad, esta discontinuidad y esta discontinuidad? Que para esta existe el límite y para esta que está acá no existe el límite. Porque fíjense que esta me da menos infinito, esta me da más infinito, y esto, si me acerco por derecha, me va a dar un valor, y si me acerco por izquierda, me va a dar otro valor que también se acerca al valor del límite. Entonces, la gran diferencia radica ahí, en si el límite existe o si el límite no existe. ¿Cómo definíamos si un límite existía? Porque los límites laterales son iguales. Esto así en forma geométrica tiene pinta media rara, pero se van a dar cuenta que cuando empecemos a hacer las cuentas no está. Miren lo que va a pasar acá. Definimos el límite para que una función sea continua. Vamos a estudiar continuidad en un punto, no en todo el dominio de la función, sino en un punto, en un valor X igual a. Piénsenlo así. Si se cumplen estas tres condiciones, se puede asegurar que la función es continua en el punto X igual a. Recuerden que ese a puede ser un 1, un 2, un 3, un 0, el que sea. Pero se deben cumplir tres condiciones. ¿Cuáles? Que la función esté definida en ese punto. O sea, que el valor X igual a pertenezca al dominio de la función y por lo tanto tenga imagen. Además, debe pasar que el límite exista y me dé un valor exacto, o sea, me dé un punto. Cuando dice que sea finito, quiere decir que me dé un valor. Recuerden que para definir la existencia del límite, en caso que no pueda analizar el límite aplicando la propiedad directa, lo que debe pasar es que los límites laterales sean iguales, ¿sí? Y por último, lo que debe pasar es que la imagen en ese punto sea igual al límite. Son las tres condiciones que se deben cumplir para definir que una función es continua en un punto. ¿Profe? Sí. No entendí la segunda condición. ¿La tercera? La segunda. ¿La segunda? Lo que quiere decir es que existe el límite. O sea que si vos calculás el límite te dé un número. Si vos calculás el límite y te da un número, entonces podés decir que existe el límite y vale tanto. En cambio, si no lo podés calcular o si los límites laterales te dan diferente, el límite no existe.
Mira, esto va a quedar un poco más claro con ejemplos. Miren lo que vamos a hacer. Esto es una cuadrática, ¿sí? Y igual x cuadrado es la cuadrática, es esta cuadrática que tenemos acá. Entonces, queremos ver si la función es continua en el 0 y es... Sí, profe. Vamos entonces a verificar, ¿sí? A comprobar que la función es continua en el 0 y en el 3. Entonces, recuerden que lo que debe pasar es lo siguiente. Que la función esté definida en el punto, o sea, que tenga imagen, que existe el límite y que ese límite y esa imagen sean iguales. Entonces, vamos a hacerlo así. Si x sub x es igual a 0, vamos a verificar que es continuo. Lo primero que debe pasar es ver cuánto me da f de 0. ¿Cuánto es f de 0 para esta función? Para la cuadrática. ¿Cuánto es? 0. 0. Pero, Claro. profe. Entonces, en el 2, en la condición 2 tengo que calcular el límite. Entonces, vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite para x tendiendo ese número, al cual yo le estoy... al cual yo estoy tratando de ver si es continuo o no. Tendiendo a 0. ¿De quién? De f de x. ¿Y quién es f de x? X al cuadrado. ¿Puedo calcular ese límite sin inconveniente? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da ese límite? 0. 0. Ese 0. resultado es el límite. Y la condición 3 dice que si se verifica que f de 0, si se verifica que f de 0 es igual al límite, entonces la función es continua. ¿Y eso se cumple? Sí, porque f de 0 da 0 y el límite vale 0, o sea, los dos son iguales. Por lo tanto, podemos asegurar que la función, vamos a escribirlo así, la función es continua en x igual 0. ¿Se entienden las tres condiciones cómo se verificaron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Para 3, mirando el gráfico y analizando la situación, ¿va a ser continua? Sí, porque f de 3 me daría 9, el límite para x tendiendo a 3 de x cuadrado me daría 9, y la función en el punto vale 9 y el límite es igual a 9. Por lo tanto, pasaría lo mismo. La función es continua en x igual 3. Se deben cumplir las tres condiciones. Caso contrario, vamos a decir que la función es discontinua. Y listo. No vamos a hacer un análisis muy riguroso, ¿sí? Miren este otro ejemplo. Este que está acá. 1 sobre x. Dejarlo así con espacio. 1 sobre x. ¿Sí? 1 sobre x. Es esta función. Este dibujo es la expresión de la gráfica 1 sobre x. Entonces, vamos a verificar si la función es continua en 2 y en 0. ¿Sí? Vamos con x igual 2. X igual 2. Ahí está. Sí. X es igual a 2. Entonces vamos a verificar las tres condiciones. Primero, ¿cuánto es f de 2? Para esta función. 4. Si es 1 sobre x. Un medio. Claro, un medio. Exacto. Es un medio. Ahora, tengo que calcular el límite para x tendiendo a 2 de la misma función. O sea, el límite para x tendiendo a 2, ahí está, de 1 sobre x. Puedo calcular ese límite. Espero que lo acerque un poco más porque se ve medio chiquito. Ahí está.
¿Cuánto es el límite para x tendiendo a 2 de 1 sobre x? ¿Lo puedo calcular de manera directa? Un medio, profe. Un medio. Sí, medio. No duden tanto, que acá esto sale al toque. Entonces, verificamos que f de 2 es igual al límite. ¿Por qué? Porque f de 2 vale 1 medio, el límite vale 1 medio, entonces aseguramos que la función es continua en x igual 2. ¿Estamos hasta acá? Sí. Hasta Sí, acá. profe. Vamos a ver qué pasa ahora para x igual 0. ¿Sí? Vamos a hacerlo aparte. Sí. X es igual a 0. Vamos a ver la primera condición. ¿Podemos evaluar f de 0 en la función? No, da infinito. No, no existe. Una cosa es el límite y otra cosa es si está definida. O sea, ¿el 0 pertenece al dominio de la función 1 sobre x? No, porque no la toca en No. ningún momento. Claro, porque aparte fíjense, si yo le calculo el dominio a esta función, el único valor que no puede tomar x es el 0. O sea, yo acá voy a decir que el dominio de la función son todos los reales, exacto, menos el 0. Entonces, ¿puedo calcular f de 0? No. No. Este valor No. no existe. Vamos a escribirlo así. No existe. Entonces, como ya no se cumplió la primer condición, automáticamente puedo determinar que la función es discontinua en x igual 0. Porque una de las condiciones no se cumplió. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? O sea que Sí. tienen que coincidir en todas. Claro. Si es en una sola, ya es discontinua. Exacto. Porque lo que te puede pasar es que no esté definida, pero sí existe el límite. Entonces, si no está definida, pero sí existe el límite, entonces la función es continua. Digo, no es continua, pero porque hay algo que no se cumple. Miren lo que va a pasar en este ejemplo, que lo escribí así rápidamente. Este otro que está acá. Si yo tengo f de x, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, nos podemos preguntar, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Nosotros sabemos que x igual 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces, f de 1 no existe, porque no está definida la función. Pero si calculamos el límite me da un número, o sea, me da 2. Entonces, quiero que se entienda esta diferencia. Si la función no está definida en el punto, pero el límite me da un número, gráficamente, ¿cómo se representa eso? ¿Va a ser una asíntota? No. Va a ser un punto abierto, o sea, un punto que no pertenece a la función. Porque no está definida, pero existe el límite. Y acá es donde entramos en el terreno de poder clasificar la discontinuidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a definir es si la función es continua o es discontinua. Pero si es discontinua, nosotros la podemos clasificar como evitable o inevitable. Nosotros podemos modificar la función para que sí sea continua. Si la discontinuidad es evitable. Pero si es inevitable, no le puedo hacer nada. Entonces, acabamos de ver que si se cumplen las tres condiciones, decimos que la función es continua. Si hay una de las condiciones que no se cumple,
decimos que es discontinua. Pero después de definir que es discontinua, tenemos que verificar qué tipo de discontinuidad es. Si es evitable o inevitable. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que pasaba acá. Si yo verificaba la segunda condición para esta función, tenía que calcular el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x. Y eso en el concepto de límite, ¿cuánto me da? ¿Infinito? Infinito. Exacto. La diferencia entre, a ver si lo alejo un poquito más, entre esta discontinuidad y esta discontinuidad es que una es inevitable porque el límite me da infinito y la otra es evitable porque existe el límite, vale 2. La diferencia entre esta función y la anterior. Entonces, las dos son discontinuas, pero una es inevitable porque el límite me da infinito y la otra es evitable porque el límite me da finito. ¿Qué quiere decir? Me da un número. Esa clasificación es la que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Esta es la representación gráfica de la función anterior. ¿Sí? Ven que en el punto 1, 2 tiene un agujerito. Es decir, la función es discontinua, pero es discontinua evitable. ¿Por qué? Porque si yo digo que para x igual 1 debe valer 2, lo que hago es rellenar ese puntito. Pero repito, esa parte no la vamos a ver. Y acá es donde vamos al tema de los tipos de discontinuidad, los que le acabo de comentar. Los que pueden ser evitables, inevitable, pero con salto finito, o inevitable, pero con salto infinito. La única manera de entender esta situación es haciendo los ejemplos, o sea, haciendo ejercicios. Si es continua, termina ahí. Y si es discontinua, primero tengo que ver si es evitable o si es inevitable. Y si es inevitable, lo que tengo que ver es qué tipo de discontinuidad inevitable es. Si es con salto finito o infinito. Repito, lo vamos a ver con ejemplo. Vamos a ver la situación. Este ejemplo lo mencionamos en un momento, pero lo que quiero ver es el otro ejemplo. Porque esto es lo que más me interesa. Este tipo de ejercicios que vamos a ver a continuación. Quiero que vean lo siguiente. Esta función es una función definida por partes. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo que representar esta función, tengo que representar una parte para los valores de x que me dan y otra parte para los valores de x que me dan. Es decir, yo tengo el eje x, y acá, ¿no? Para los x menores a 0, la función es la función constante 1. Quiere decir que en 1 voy a tener esta línea así. En 1. Y para los x mayores a 0, voy a tener la función 1 sobre x. Es decir, voy a tener la curva de esta clase. ¿Sí? Voy a tener dos funciones distintas dentro de una. Pero ¿cuál es la diferencia? Los valores que puedo tomar de x. Recuerden, esto es una función constante, 1, y esto es una función racional. Son funciones. No hay ninguna dificultad en ese caso. Ahora. Si yo quiero ver si la función es continua o discontinua, lo que tenemos que ver primero es si se cumple la primera condición. El punto en conflicto acá es el x igual 0. ¿Por qué? Porque es el que aparece en los extremos de la condición para cada parte de la función. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale f de 0? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto vale? Es decir, el 0, el x igual 0.
pertenece a la primer parte de la función, a ver si lo puedo pintar, o a la segunda parte de la función. Pertenece a la primera, porque el piquito lo incluye al 0. Exactamente, porque es menor o igual. O sea, la rayita esa de ahí abajo que me dice igual, me está dando a entender que el x igual 0 pertenece a la primera parte. Entonces, si x es igual a 0, ¿cuál es su imagen? 1. Porque la función es 1, siempre me va a dar 1. No voy a tener mucha dificultad. Ahora, si yo calculo los límites laterales, el límite para la x tendiendo a 0, pero por izquierda, ¿cuánto me va a dar? O sea, ¿qué función voy a usar acá? ¿Qué parte de la función voy a usar acá? Si me estoy acercando a 0 por izquierda, voy a usar la función de la parte amarilla o de la parte verde. Si me acerco por izquierda. La amarilla, profe. La amarilla, porque si me acerco por izquierda estoy tomando valores más chicos que 0. Y para los valores a la izquierda del 0 son los que pertenecen a la parte 1, es decir, a 1. Y el límite de una función constante, ¿qué es? La constante. Ahora, si yo me acerco por derecha, la parte de la función que voy a tomar es 1 sobre x. A ver si. Acá, 1 sobre x. ¿Y cuánto es el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x? ¿Infinito? Infinito. ¿Existe el límite? No, porque los límites laterales son diferentes. Tendiendo por izquierda me da 1 y tendiendo por derecha me da infinito. Entonces, automáticamente se cumple la primera condición, pero no la segunda. Entonces voy a decir que la función es discontinua en x igual 0. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad es? De salto infinito. ¿Se colgó el profe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Entrecortado, Sí, profe. Sí, pues están dando raro el internet. Entonces, vamos otra vez. Ya puedo asegurar que la función es discontinua. Ahora, como el límite no existe, es discontinua inevitable. Es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque el límite no existe. Ahora, ¿es de salto finito o infinito? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es de salto finito o infinito? Por el valor de los límites. Acá me dio 1 y acá me dio infinito. Entonces, es inevitable de salto infinito. Ahora vamos a ver una con salto finito, ¿sí? Fíjense que lo que hay que tener en cuenta es qué parte de la función tomo, y bueno, representar la función depende de los valores de x que tomo. Pueden hacer una tabla de valores, pueden recordar el comportamiento de la función. Eso no es un problema, eso es simplemente hacer una tabla o tener bien claro el manejo de la lineal, la cuadrática, la exponencial, la logarítmica, de toda esa clase de cosas. ¿Sí? Repito que se ven en primero. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. La clase que viene seguiremos con ejemplos, así que no se preocupen, ¿sí? Con esto vamos a ver varios ejemplos. Miren, aquí está el gráfico. Miren este ejercicio acá. Miren lo que va a pasar acá. Ejemplo 3. Vamos a analizar la continuidad. Para analizar la continuidad, primero tengo que buscar los puntos en conflicto. Acá, los puntos en conflicto de una función racional, ¿cuáles son? Los que me dan 0 en el denominador. O sea, los puntos que no pertenecen al dominio. Si nosotros buscamos el dominio, llegamos a que el dominio son todos los reales menos el 3. Entonces,
el punto en conflicto es el x igual 3. Claramente la primera condición no se cumple. ¿Por qué? Porque f de 3 no existe. No puedo calcular la imagen de 3, porque el 3 no pertenece a la función. Entonces, automáticamente sabemos que la función es discontinua. Pero si es discontinua, tenemos que ver si es evitable o si es inevitable. Para saber si es evitable o inevitable, vamos a calcular el límite. Si el límite me da un número, es evitable. Si el límite no existe, es inevitable. Y ahí vemos si es de salto finito o infinito. Si nosotros calculamos el límite para x igual 3, fíjense que me da 0 sobre 0. Factorizando, encuentro que el límite me da infinito. En el concepto de continuidad, ¿sí? Si el límite me da infinito, automáticamente podemos decir que no está definido, que no existe. Pero en el concepto del estudio de la continuidad. Como el límite me dio infinito, la discontinuidad es inevitable, pero de salto infinito. ¿Por qué? Porque fíjense que el límite me dio infinito. Vamos a ver un ejemplo más y lo vamos a dejar por el día de hoy porque no quiero llenarnos de tanta información. Ven, esta es la gráfica de la función, ¿sí? Que a esta altura ya más o menos la sabemos. A ver el ejemplo que viene ahora. Sí. Miren lo que va a pasar acá. Me piden analizar la continuidad de la siguiente función racional y representar gráficamente, que es más o menos con lo que acabamos de ver en la primera parte de la clase. ¿Cuántos puntos en conflictos voy a tener acá? 3. El -3, el -2 y el 2, que son los valores que no pertenecen a la función. Para saber el tipo de discontinuidad, tengo que ver qué me da cada límite. Repito, si el límite me da infinito, es inevitable de salto infinito. Si el límite me da un número, es evitable. Es así de sencillo. Fíjense, calculo el límite para -3 y me da infinito. Por lo tanto, la función en x igual -3 es discontinua, inevitable, de salto infinito. Ahora calculo el límite para -2. Me da lo mismo, me da infinito. Entonces, en x menos 2, la función es discontinua, inevitable, de salto infinito. Y fíjense qué es lo que pasa cuando tiende a 2. Cuando tiende a 2, me da 0 sobre 0. Salvo la indeterminación y me da 1 sobre 20, o sea, me da un número. Nosotros sabemos que la función es discontinua, porque la función no está definida en el 2. Pero como me da un valor, el límite, lo que se asegura es que es discontinua, pero evitable, porque existe el límite. ¿Sí? Es lo que está escrito acá. Así que todo lo que le estoy diciendo está escrito. En x menos 2 hay una discontinuidad evitable. Gráficamente es un punto vacío en la curva que representa la función. O sea, ese puntito que está ahí. ¿Ven? Ese punto blanco es discontinua la función. Pero en ese punto blanco es evitable. No les voy a pedir que la rearmen, pero sí tiene que quedar claro que la función en ese punto es una discontinuidad evitable. O sea, yo puedo salvar esa discontinuidad. Bueno, ¿ven? El ejemplo 5 para este tipo de funciones lo vamos a dejar para la clase que viene. Está todo resuelto acá, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la clase que viene. Y les voy a mostrar cómo se arma. Repito, debería ser sencillo. Pero por las dudas, lo vamos a dejar para la clase que viene. Pero fíjense que estudiar la continuidad es ver si la función está definida. Si no está definida, automáticamente decimos que es discontinua.
después debemos calcular el límite para ver si es evitable o si es inevitable. Si me da un número, es evitable. Si me da infinito o no existe el límite, es inevitable. Pero vamos a hacer algunos. Cuando veamos más ejemplos en la clase que viene, se van a dar cuenta que es muy sencilla esta parte. Y más que nada porque ya hicimos ejercicios de representación de función racional, entonces esos más o menos tienen una cierta cantidad de ejercicios resueltos. La clase que viene vamos a hacer ejercicios de continuidad, ejercicios de límite, y si hay tiempo hacemos otro más de racional, de función racional. Pero creo que con los dos que vimos hoy es bastante.